¿Qué harías si descubrieras que una familia entera había desaparecido de una comunidad remota en una isla, dejando solo susurros de rituales indescriptibles y un legado de miedo que aún persigue a los locales casi un siglo después? La fresca brisa atlántica lleva secretos a través de los acantilados rocosos de Ilaos Corvos, donde los restos en ruinas de la finca Catano se erigen como un monumento silencioso de uno de los casos más perturbadores en la historia colonial portuguesa. Las piedras envejecidas parecen absorber la niebla que llega desde el mar, así como alguna vez absorbieron los sonidos que nadie en el pueblo cercano se atrevió a reconocer. Esta es la historia de una familia cuya obsesión con prácticas prohibidas llevó a su caída, y cuyos secretos casi se perdieron en el tiempo, hasta que un historiador curioso tropezó con una colección de documentos sellados en un archivo olvidado. El año era 1933, y mientras el mundo se centraba en la depresión económica y la agitación política, algo mucho más insidioso se desplegaba en una pequeña isla frente a la costa portuguesa. Si lo que estás a punto de escuchar te perturba, recuerda que entender nuestros capítulos más oscuros ayuda a asegurar que permanezcan firmemente en el pasado. Para aquellos que aprecian estas investigaciones históricas sobre los rincones macabros del comportamiento humano, considera suscribirte para apoyar más documentales como este. La mañana del 17 de junio de 1933 comenzó como cualquier otra para Manuel Sea, un cartero encargado de entregar el correo a las zonas más remotas de Ilaos Corvos. La isla, cuyo nombre se traduce como Isla de Cuervos, siempre había sido un lugar de superstición, con sus rocas volcánicas negras y niebla persistente. Pero nada en el folclore local había preparado a Manuel para lo que encontraría en la finca Catano esa mañana. Al acercarse a la gran casa colonial situada en los acantilados del este, sintió de inmediato que algo no estaba bien. Los sonidos habituales de la finca estaban ausentes. No había sirvientes cuidando los jardines, ni humo saliendo de la chimenea de la cocina, ni voces lejanas desde la playa privada de la familia abajo. Manuel más tarde le diría a las autoridades que sintió una quietud antinatural, como si el mismo aire alrededor de la propiedad se hubiera coagulado. La puerta de hierro forjado estaba parcialmente abierta, chirriando suavemente con el viento cargado de sal. Esparcidos por el camino de grava había objetos extraños: una bufanda de seda de mujer, un reloj de bolsillo roto, una muñeca de niño con la cara de porcelana rota. Lo más perturbador de todo era el rastro de lo que parecían ser cristales de sal, formando una línea desde la casa principal hasta la cala privada que solo la familia Catano utilizaba. Llamé varias veces, pero nadie respondió, declaró Manuel en su testimonio oficial. Tenía una carta registrada para el señor Quitano que requería una firma, así que no tuve más remedio que acercarme a la casa. Fue entonces cuando noté que la puerta estaba entreabierta y que salía un olor extraño del interior, no a descomposición, nada tan obvio, sino algo como azúcar quemada mezclado con el olor de la marea baja. Cuando Manuel abrió la pesada puerta de roble, el interior de la mansión reveló una escena de aparente desorden que desafiaba una explicación sencilla. Los muebles estaban dispuestos en círculos concéntricos en el hall principal. Los espejos habían sido cubiertos con telas negras. En la mesa del comedor, 8 lugares estaban meticulosamente dispuestos, aunque la familia Catano solo consistía en 6 miembros. La comida en los platos estaba intacta, pero había sido colocada en patrones geométricos precisos que Manuel describió como semejantes a estrellas, o tal vez flores con demasiados pétalos. Lo más perturbador de todo, según su declaración, fue un gran libro encuadernado en cuero abierto en un pedestal en el centro de la sala, sus páginas cubiertas con texto manuscrito en lo que parecía ser una mezcla de portugués y otro idioma que no reconoció. El descubrimiento de Manuel marcó el inicio de lo que se conocería localmente como el incidente Catano, aunque los registros oficiales permanecerían sellados durante casi 50 años, bajo la clasificación de asunto familiar de moralidad concerniente. El cartero inmediatamente informó de sus hallazgos al único oficial de policía de la isla, el sargento Duarte Avera, quien lo acompañó de regreso a la finca en el plazo de 1 hora. Lo que encontraron a su regreso solo profundizó el misterio. Según el informe policial presentado por el sargento Olivea, cuando regresaron a la propiedad, se habían producido varios cambios significativos. El libro había desaparecido de su pedestal, la comida había sido retirada de la mesa del comedor y, lo más notable,
Un rastro de huellas mojadas conducía desde la entrada de la playa privada, subiendo por la casa y saliendo por la puerta principal. Las huellas, señaló Olivea con particular preocupación, no parecían haber sido hechas por zapatos convencionales o pies descalzos, sino por impresiones alargadas que parecían tener demasiados dedos extendidos, como si el pie dentro de ellas se hubiera distorsionado. La investigación que siguió desveló una historia tan perturbadora que muchos documentos oficiales fueron destruidos posteriormente por orden del gobernador regional, con solo copias duplicadas preservadas en un archivo sellado en Lisboa. Estos documentos permanecieron intactos hasta 2011, cuando la historiadora doctora Helena Carvalho los descubrió mientras investigaba las estructuras familiares de la era colonial para su tesis doctoral. Lo que encontró dentro de esas páginas amarillentas la obligó a reconsiderar por completo el enfoque de su trabajo académico. Esperaba encontrar registros típicos de una familia colonial adinerada, explicó la doctora Carvalho en su posterior artículo sobre el tema. Documentos fiscales, quizás algo de correspondencia con las autoridades del continente. En cambio, encontré relatos detallados de una investigación sobre prácticas tan aberrantes que inicialmente creí que estaba leyendo ficción o los delirios de un oficial perturbado. La familia Quitano había llegado a Ilhaus Corvos en 1875, cuando el industrial portugués Mateus Quitano compró casi un tercio de la tierra de la isla, incluida toda la península oriental con su cala protegida. La riqueza de la familia provenía del comercio marítimo y los intereses textiles en el continente, pero según los registros locales, Matías había trasladado a toda su familia después de un escándalo en Lisboa, del cual nadie hablaba directamente. Llegó con su esposa Leonor, sus 3 hijos y la hermana soltera de Leonor, Constanza. Inmediatamente comenzaron la construcción de su mansión aislada, empleando solo trabajadores del continente, que se marcharon tan pronto como se completó el proyecto. Durante las siguientes 5 décadas, los Quitano mantuvieron una posición extraña en la sociedad de la isla. Eran sin duda los residentes más ricos, controlando gran parte de la economía local a través de su propiedad del pequeño puerto y varios negocios. Sin embargo, seguían siendo eternos forasteros, rara vez participaban en los eventos comunitarios y nunca permitían que los isleños entraran en su hogar, excepto unos pocos sirvientes seleccionados que recibían salarios extraordinarios, tanto por su trabajo como por su discreción. Lo que la investigación posterior a su desaparición reveló fue que los Quitanos se habían involucrado en lo que los documentos se referían repetidamente como prácticas familiares antinaturales desde su llegada. La naturaleza de estas prácticas solo se insinuaba en los términos más clínicos en los informes oficiales, pero las declaraciones de antiguos sirvientes, recopiladas por el sargento Olivea, pintaban un cuadro más explícito. Adoraban algo en el mar, afirmó María Fanaeca, quien trabajó como cocinera para la familia durante 3 años antes de renunciar en 1929. Cada luna llena, bajaban a la cala, todos desnudos como el día en que nacieron. Incluso la abuela vieja, que debía tener 70 años por entonces, se metían en el agua y permanecían allí durante horas, sin importar lo fría que estuviera. A veces oía cantar en un idioma que no era portugués ni ningún otro idioma que conozca, y cuando regresaban al interior, estaban con ellos de maneras que una familia no debería. El testimonio de María fue corroborado por otros ex empleados, aunque la mayoría se mostró reacia a proporcionar detalles específicos. Un jardinero, que solicitó que su nombre fuera redactado de todos los registros, describió haber encontrado modificaciones inusuales en el área de la cala durante sus años de empleo. Construyeron algo bajo el agua, afirmó, algo como un altar hecho de piedras negras dispuestas en un círculo, y había tallas en esas piedras que me hacían doler los ojos al mirarlas. Los peces ya no nadaban cerca de esa parte de la cala. Incluso las gaviotas lo evitaban. Lo que encontraron a continuación cambiaría todo sobre la investigación. Cuando las autoridades finalmente exploraron la playa privada de los Catano y las aguas de la cala, descubrieron una estructura submarina que desafiaba una explicación sencilla. El ingeniero municipal Antonio Maderos fue llamado para examinar y documentar el hallazgo. Sus dibujos técnicos, preservados en los archivos de Lisboa, muestran una serie de círculos concéntricos de piedra con una plataforma central, todo construido con una precisión que habría requerido un significativo conocimiento en ingeniería. Tallados en estas piedras había símbolos que Maderos se negó a reproducir en su documentación oficial,
señalando solo que parecían preceder a cualquier lenguaje simbólico portugués o incluso europeo conocido. Más perturbadora que la estructura en sí, fue lo que encontraron asegurado a la plataforma central. Según el informe del sargento Olivea, fechado el 21 de junio de 1933, encadenados a la mesa de piedra había 3 objetos de origen o propósito desconocido. El primero parece ser una estatua, o posiblemente un espécimen biológico preservado de aproximadamente 100 centímetros de largo, que asemeja una figura femenina humana, pero con diferencias anatómicas significativas, particularmente en la estructura facial y las extremidades. El segundo objeto es una esfera de alguna sustancia metálica, que emite un tenue resplandor, y parece cambiar de color al ser vista desde diferentes ángulos. El tercero es un libro encuadernado en lo que nuestro médico identificó a regañadientes como piel humana, que contiene cientos de páginas de texto en el mismo idioma desconocido encontrado en la casa de los Catano, intercaladas con dibujos anatómicos de naturaleza explícita y perturbadora. Pero había un detalle que nadie se atrevió a mencionar en los informes oficiales y que solo salió a la luz a través del descubrimiento de la Carvalho y correspondencia personal entre el sargento Olivea y su superior en el continente. En una carta marcada solo para sus ojos, confesó que cuando retiraron los 3 objetos de la plataforma submarina, descubrieron que la piedra misma estaba cálida al tacto, a pesar de estar sumergida en las frías aguas atlánticas. Más alarmante aún, afirmó que la plataforma parecía estar respirando con un lento movimiento rítmico que todos los presentes presenciaron, pero nadie pudo explicar. La investigación sobre la desaparición de la familia Kitano dio un giro más oscuro cuando las autoridades comenzaron a entrevistar a los pocos isleños que habían mantenido algún contacto con la familia en los meses previos a su desaparición. Teresa Darte, que entregaba pescado fresco a la finca 2 veces por semana, informó sobre comportamientos cada vez más extraños de todos los miembros de la familia. Empezaron a lucir diferentes, dijo. Su piel tenía un brillo, casi como si estuviera húmeda incluso cuando estaban dentro de la casa. Sus ojos parecían más grandes, y los blancos habían adquirido un tono amarillento. La hija más joven, Mariana, que debía tener unos 16 años entonces, había desarrollado extrañas protuberancias a lo largo de su cuello que trataba de esconder con cuellos altos y bufandas. Cuando le pregunté si estaba enferma, su madre me dio una mirada de tal odio que nunca volví a preguntar. Según los registros financieros encontrados en el estudio de Matus Catano, la familia había estado haciendo compras sustanciales de sal, formaldehído y varios productos químicos comúnmente usados en conservación. También habían importado tanques de vidrio especializados desde Alemania, junto con equipos para mantener el agua a temperaturas y salinidades específicas. Ninguno de estos objetos fue encontrado en la propiedad durante la búsqueda inicial, lo que llevó a los investigadores a especular que habían sido trasladados a otra ubicación o destruidos. Sin embargo, un examen detallado de la arquitectura de la mansión reveló algo aún más perturbador. Detrás de una pared falsa en el sótano, los investigadores descubrieron una cámara secreta que conectaba con una cueva marina natural debajo de la propiedad. Esta cámara, según el informe del sargento Olivea, contenía evidencia de extensos experimentos biológicos de una naturaleza que no puede ser detallada completamente en este documento. Lo que sí registró fue el descubrimiento de numerosos diarios escritos a mano por Mateos Kitano, documentando lo que parecían ser intentos de lograr una transformación permanente mediante la reproducción controlada y catalizadores químicos. Junto a estos diarios, se encontraron detallados árboles genealógicos que trazaban la línea de la familia Kitano hasta casi 300 años atrás, con ciertos individuos marcados con símbolos extraños. Acompañando estos, había dibujos anatómicos que mostraban figuras humanas con alteraciones físicas progresivas, dedos alargados con membranas en desarrollo, cambios en la estructura de la caja torácica y la columna vertebral, y modificaciones en el sistema respiratorio, que sugerían un intento de permitir la respiración bajo el agua. Pero, ¿qué les había sucedido a los propios miembros de la familia? A pesar de una búsqueda en toda la isla que involucró a la policía del continente, e incluso al personal militar, nunca se encontró oficialmente rastro de los 6 miembros de la familia Kitano, ningún cadáver, ni equipaje que sugiriera una fuga, ni siquiera objetos personales que normalmente se llevarían al abandonar permanentemente un lugar.
Fue como si simplemente hubieran caminado hacia el mar y desaparecido, hasta que una pieza del rompecabezas reveló lo impensable 7 meses después, cuando un bote pesquero que operaba cerca de la isla capturó algo inusual en sus redes. El informe oficial lo describió como un espécimen humanoide que mostraba adaptaciones acuáticas significativas, con extremidades palmeadas, estructuras similares a branquias a lo largo de la caja torácica, y una estructura facial que, aunque severamente distorsionada, mantenía suficientes características humanas para coincidir con los registros dentales de Mariana Quitano, la hija más joven de la familia. El espécimen fue inmediatamente confiscado por las autoridades del continente y transportado a Lisboa para su examen. El doctor Miguel Santos, el médico del gobierno que realizó el examen, proporcionó un informe clínico que roza lo imposible. El sujeto parece estar en un estado de metamorfosis incompleta entre humano y alguna forma marina desconocida. Aunque las pruebas genéticas no estaban disponibles en 1934, la estructura ósea y los registros dentales confirman que este era una vez Mariana Quitano. Las modificaciones en su anatomía son extensas y muestran tanto intervención quirúrgica como lo que parece ser una genuina adaptación biológica. Esta última no debería ser científicamente posible en una sola generación. Sin embargo, la evidencia sugiere lo contrario. El doctor Santos señaló con particular preocupación que muchos de los cambios anatómicos coincidían exactamente con las modificaciones progresivas ilustradas en los diarios de Matus Quitano, lo que sugiere que el proceso que la familia había iniciado había seguido su curso anticipado. Lo más perturbador de todo fue su conclusión de que el espécimen había estado vivo hasta muy recientemente, antes de ser atrapado en las redes, y que la causa de la muerte parecía ser la exposición al aire, en lugar de la asfixia bajo el agua. El descubrimiento del cuerpo transformado de Mariana Quitano llevó a nuevas búsquedas en las aguas alrededor de la cala privada de la familia. Usando el equipo de buceo más avanzado disponible en ese momento, los investigadores exploraron la estructura submarina de manera más exhaustiva e hicieron una serie de descubrimientos que fueron considerados tan sensibles que toda la documentación se separó del expediente principal del caso y se restringió a los niveles más altos del gobierno. El descubrimiento de la doctora Carballo de estos archivos restringidos reveló lo que los buceadores habían encontrado. Según sus informes, los círculos de piedra contenían una serie de cámaras submarinas excavadas en la roca madre de la isla misma. Dentro de estas cámaras había espacios habitables adaptados para la vida submarina, incluyendo bolsas de aire mantenidas por algún mecanismo desconocido. Se encontraron efectos personales de todos los miembros de la familia Quitano en estas cámaras, junto con equipos para continuar sus experimentos. Lo más significativo fue el descubrimiento de varios tanques de vidrio que contenían lo que el buzo principal describió como especímenes embrionarios, que mostraban una morfología híbrida que combina características humanas con rasgos claramente no humanos. Junto a estos tanques estaban los diarios que continuaban el trabajo de Mateos Quitano, con la última entrada fechada solo 2 días antes del descubrimiento de la casa vacía. Esa última entrada, reproducida en parte en los archivos restringidos, proporciona la única explicación en palabras de los Quitanos sobre lo que habían estado intentando. La transformación progresa como se anticipó. Leonor y Constanza han desarrollado completamente el sistema respiratorio secundario, e incluso el pequeño Eduardo ahora puede permanecer sumergido durante casi 3 horas sin salir a la superficie. El material genético del espécimen se ha fusionado exitosamente con el nuestro, aunque el proceso sigue siendo doloroso. Hemos decidido que ha llegado el momento de la fase final. Esta noche, bajo la luna oscura, completaremos el ritual y nos entregaremos completamente al agua. Nuestros asuntos terrestres están en orden. Los sirvientes han sido despedidos con una generosa compensación. Pronto nos uniremos a nuestros verdaderos ancestros bajo las olas, donde completaremos nuestra evolución y cumpliremos el pacto que hizo mi bisabuelo cuando los encontró por primera vez frente a la costa de Brasil en 1768. Si alguien encuentra este registro, sepan que vamos voluntariamente a reclamar nuestra herencia legítima. No somos la primera familia en hacer este viaje, y no seremos la última. Miren al agua. Siempre hemos estado allí observando y esperando a aquellos con el coraje de regresar. La investigación fue oficialmente cerrada en 1935 con la conclusión de que la familia Quitano pereció en un trágico incidente
marítimo que probablemente involucró su yate privado, que también se encontraba desaparecido. La propiedad fue incautada por el gobierno, y la mansión fue abandonada. Las estructuras submarinas fueron destruidas con explosivos, y toda la cala fue declarada inaccesible debido a las inestables condiciones geológicas. Los verdaderos hallazgos de la investigación fueron sellados y los involucrados fueron obligados a guardar secreto bajo amenaza de procesamiento. Sin embargo, nadie pudo silenciar a los residentes de la isla, quienes desarrollaron su propia comprensión de lo que les había sucedido a la familia Kitano. Las leyendas locales hablan de extrañas figuras, a veces vistas nadando en las aguas cercanas a la finca abandonada, particularmente en noches sin luna. Los pescadores informan interferencias inusuales con sus equipos cuando operan cerca de la península oriental, y varios han descrito haber oído lo que suena como cantos provenientes de debajo de las olas en un idioma que nadie reconoce. En 1958, un equipo de geólogos que estudiaba las estructuras volcánicas de la isla reportó un descubrimiento inusual cerca de la antigua cala Kitano. Aunque se suponía que los círculos de piedra submarinos habían sido destruidos, la cartografía por sonar reveló nuevas estructuras en aguas más profundas, a casi medio kilómetro de la costa. Cuando se envió un equipo de buceo para investigar, un buzo no regresó. Los demás informaron haber visto movimiento en el límite de visibilidad y sentir que los observaban presencias inteligentes. El cuerpo del buzo desaparecido nunca fue recuperado, y el levantamiento geológico fue abandonado poco después. Posteriormente, la investigación de la doctora Carvalho sobre el caso Kitano terminó abruptamente en 2014, cuando se le revocó su acceso a los archivos restringidos sin explicación. Sus solicitudes posteriores de información fueron denegadas y su manuscrito parcialmente completado sobre el tema fue rechazado por varios editores académicos debido a preocupaciones éticas y afirmaciones no fundamentadas. Me dijeron sin rodeos que debía buscar otros intereses de investigación. La doctora Carvalho reveló en una rara entrevista antes de que terminara su carrera académica: lo que encontré más perturbador no fue el caso histórico en sí, sino la supresión activa de información que aún ocurre casi 80 años después. Alguien no quiere que se cuente esta historia, lo que solo me hace estar más segura de que hay más de lo que incluso yo descubrí. El capítulo más reciente en esta perturbadora saga ocurrió en 2020, cuando biólogos marinos que realizaban un censo de la vida marina atlántica reportaron anomalías genéticas inusuales en especímenes recolectados cerca de hilados corvos. El análisis de ADN reveló lo que un investigador describió como una hibridación imposible entre los marcadores genéticos humanos y una especie marina no identificada. El estudio fue cancelado poco después de que estos hallazgos fueran reportados internamente, y nunca se publicó un artículo público. Lo que hace que el caso Kitano sea particularmente perturbador no es solo la naturaleza de sus experimentos o su aparente transformación, sino la implicación en la última entrada del diario de Matus Kitano, que sugiere que no eran únicos. Su referencia a otras familias que hicieron este viaje sugiere un esfuerzo organizado que abarcó generaciones y posiblemente continentes. La mención de un pacto realizado en Brasil en el siglo XVIII indica una historia mucho más larga de lo que la investigación oficial nunca descubrió. Los registros navales portugueses del período colonial, a los que la doctora Carvalho logró acceder antes de que su investigación fuera terminada, muestran que el bisabuelo de Mateus Kitano, Antonio Kitano, había sido un capitán de barco que operaba entre Portugal y sus colonias brasileñas. En 1768, su barco fue reportado como desaparecido durante 3 meses antes de reaparecer misteriosamente frente a la costa de Lisboa con Antonio como el único sobreviviente. Según el informe oficial, él afirmó haber sido el único que se salvó de una fiebre que mató a su tripulación, pero los testigos lo describieron cambiado en aspecto y actitud, como si ya no fuera completamente él mismo. Antonio Kitano acumuló considerable riqueza a través de medios que nunca fueron completamente explicados, y estableció el negocio naviero de la familia. Los registros históricos muestran que cada generación de los Kitano mostró un interés inusual por la biología marina, financiando a menudo expediciones para estudiar la vida en el fondo marino. Varios miembros de la familia fueron conocidos por sus excentricidades, particularmente por una aversión a la luz brillante y una preferencia por ambientes fríos y húmedos.
Las consecuencias legales del caso Kitano fueron sorprendentemente limitadas. A pesar de las evidencias de lo que ahora se clasificaría como experimentación médica, profanación de restos humanos y posiblemente asesinato, dado el uso de piel humana para encuadernar uno de los libros, nunca se presentaron cargos contra los miembros sobrevivientes de la familia, si es que alguno sobrevivió en forma humana. Todo el asunto fue tratado como una tragedia familiar privada, y los registros públicos muestran solo que la propiedad fue reclamada por el gobierno debido al abandono. El impacto social en Hilados Corvos fue más profundo y duradero. Muchas familias eligieron abandonar la isla en los años posteriores al incidente, citando una atmósfera incómoda y oportunidades económicas en declive después del cierre de los negocios de la familia Kitano. Aquellos que permanecieron desarrollaron estrictos tabúes respecto a la península oriental. A los niños se les enseñó a nunca nadar en ciertas áreas, y comenzó una tradición local de realizar rituales protectores antes de que los barcos de pesca salieran del puerto. Para la década de 1970, la población de la isla había disminuido a menos de 100 residentes, la mayoría de ellos ancianos. Hoy en día, es principalmente una reserva natural con una pequeña industria turística estacional centrada en la observación de aves y el senderismo, aunque los guías se niegan uniformemente a llevar a los visitantes a las ruinas de la finca Kitano, que sigue decayendo en su atalaya sobre el acantilado. Las implicaciones científicas del caso, si se toman los hallazgos tal como son profundamente perturbadoras. El experimento Kitano sugiere posibilidades de transformación humana que la biología moderna consideraría imposibles. El examen del Dr. Santos sobre la transformada Mariana Kitano describió cambios fisiológicos que requerirían una reestructuración genética fundamental, mucho más allá de lo que la ciencia médica de la década de 1930 podría lograr, o incluso lo que la ingeniería genética actual puede alcanzar. Lo más preocupante es la cuestión ecológica de lo que aún podría existir en las aguas alrededor de Hilados Corvos. Si la familia Kitano realmente se transformó y continúa viviendo bajo las olas, ¿qué les ha sucedido en las décadas intermedias? ¿Se han reproducido? ¿Evolucionado más? ¿Creado una sociedad submarina? Los informes sobre anomalías genéticas en la vida marina, cerca de la isla, sugieren una influencia continua que desafía la explicación convencional. Desde una perspectiva antropológica, el caso Kitano representa una oscura intersección entre la riqueza, el aislamiento y la obsesión. La capacidad de la familia para perseguir sus perturbadores objetivos fue facilitada por su poder económico y la ubicación remota que eligieron. Las comunidades isleñas, con sus recursos limitados y su dependencia de los patrones adinerados, pueden ser particularmente vulnerables a la explotación por parte de aquellos con intenciones aberrantes. La doctora Carvalho, antes del abrupto fin de su investigación, había comenzado a explorar conexiones entre el caso Kitano e incidentes similares en otras regiones costeras alrededor del mundo. Identificó varias familias adineradas con conexiones marítimas que también se habían retirado de la sociedad para propiedades costeras aisladas solo para desaparecer bajo circunstancias misteriosas. Hay un patrón que se hace visible una vez que sabes lo que buscar, señaló en sus notas de investigación no publicadas. Familia adinerada con conexiones marítimas, compra de propiedad costera aislada, importación de equipos especializados, retirada gradual de la sociedad, informes de cambios físicos observados por sirvientes o repartidores, y finalmente, una desaparición que nunca se explica completamente. He encontrado al menos 7 casos que siguen este patrón entre 1850 y 1960, en 3 continentes diferentes. Aunque se impidió que la doctora Carvalho publicara sus hallazgos completos, fragmentos de su investigación han aparecido en línea en los últimos años, atrayendo la atención tanto de círculos académicos como de teóricos de la conspiración. Algunos han intentado continuar su trabajo, enfocándose particularmente en las pruebas genéticas de la vida marina en áreas asociadas con estas misteriosas desapariciones. Un investigador independiente que publica, en línea bajo el seudónimo de Deep Dweller, afirma haber obtenido muestras de tejido de especímenes marinos inusuales capturados cerca de las antiguas propiedades de los Kitano en Portugal y Brasil. Según sus informes no verificados, estos especímenes muestran características humanoides a nivel celular y poseen estructuras proteicas novedosas
que podrían facilitar la absorción de oxígeno directamente a través de la piel. Las preguntas planteadas por el caso Kitano siguen siendo en su mayoría sin respuesta. ¿Fue esto un caso de ilusión masiva, fraude elaborado o transformación genuina? ¿Pereció la familia en sus experimentos equivocados? ¿O lograron su aparente objetivo de existencia submarina? Y quizás lo más perturbador, si la última entrada del diario de Mateos Kitano debe ser creída, ¿cuántas otras familias han seguido el mismo camino a lo largo de la historia? Lo que sabemos con certeza es que en 1933, 6 miembros de una familia adinerada portuguesa desaparecieron de su finca en la isla, dejando evidencia de perturbadores experimentos destinados a transformarse en criaturas marinas. Un miembro de la familia fue encontrado más tarde en un estado de transformación parcial que desafiaba la explicación médica. Se descubrieron estructuras submarinas que sugerían preparación para la habitabilidad subacuática, y siguen reportándose anomalías genéticas en la vida marina que rodea el área casi un siglo después. Para aquellos que viven cerca de Ilhados Corvos, el legado de los Kitanos no es una curiosidad histórica abstracta, sino una presencia viva que continúa influyendo en la cultura local. Los pescadores aún evitan ciertas aguas después del anochecer. Los padres siguen advirtiendo a los niños que no naden demasiado lejos de la orilla, y en noches tranquilas, cuando la niebla llega desde el Atlántico, algunos afirman oír cantos lejanos en un idioma desconocido provenientes de algún lugar bajo las olas. Tal vez el aspecto más inquietante de este caso no sea lo que sabemos, sino lo que sigue oculto. La investigación de la doctora Carvalho fue detenida antes de que pudiera explorar completamente las conexiones entre el incidente Kitano y casos similares en todo el mundo. El gobierno portugués continúa restringiendo el acceso a los expedientes completos del caso, y los biólogos marinos informan sobre la continua interferencia con la investigación realizada en aguas cercanas a la antigua propiedad Kitano. Tan recientemente como el año pasado, un equipo de filmación documental que intentaba explorar el área submarina cerca de la cala Kitano reportó fallos en el equipo y lecturas inusuales en el sonar que sus expertos técnicos no pudieron explicar. Sus permisos fueron revocados antes de que pudieran completar su trabajo, citando preocupaciones medioambientales que nunca se detallaron específicamente. Si los Kitanos realmente se transformaron a través de alguna combinación de ciencia prohibida y rituales antiguos, ¿qué sugiere eso sobre la naturaleza maleable de la biología humana? Y si tal transformación es posible, ¿quién más podría haber intentado hacerlo a lo largo de la historia? Las profundidades del océano siguen siendo en gran parte inexploradas, con nuevas especies descubiertas regularmente. ¿Podrían algunos de estos descubrimientos no ser totalmente naturales en su origen? El caso de la familia Kitano sirve como un recordatorio perturbador de lo rápidamente que la naturaleza humana puede corromperse por la obsesión y de lo fácil que la frontera entre la ciencia y la locura puede desdibujarse en el aislamiento. También plantea preguntas profundas sobre lo que podría existir en los espacios liminales entre las categorías establecidas de vida, ni completamente humana ni completamente ajena, observando desde las sombras bajo las olas. Para los residentes de Ilhados Corvos, la mansión vacía en el acantilado se erige como un monumento a estas preguntas sin respuesta. Aunque los oficiales de turismo han sugerido ocasionalmente renovar la propiedad como una atracción histórica, la oposición local siempre ha impedido que tales planes avancen. El actual cuidador del pequeño museo de la isla, Manuel Oliveira, nieto del sargento que dirigió la investigación original, quizás resumió mejor los sentimientos de la comunidad cuando dijo: algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, algunos lugares mejor dejarlos sin visitar. Los Kitanos tomaron su decisión, que mantengan sus secretos bajo el agua, donde pertenecen, y aún así, en las noches cuando la luna está ausente y la marea está alta, los pescadores siguen reportando ver luces moviéndose bajo la superficie, cerca de la península oriental. El equipo electrónico funciona mal con una frecuencia inusual en esas aguas, y ocasionalmente, aunque nadie lo admitirá oficialmente, se encuentran huellas no identificables en la playa debajo de la mansión abandonada, que van desde el agua hasta la entrada sellada de la cueva marina y de vuelta. ¿Qué ocurre en las profundidades más allá de la vista humana? ¿Qué legado dejaron los Kitanos en las frías aguas del Atlántico? Y lo más perturbador de todo, si su transformación fue exitosa y han seguido reproduciéndose en su nueva forma,
¿Cuántos de sus descendientes podrían estar ahora observando desde más allá del alcance de nuestra visión, esperando el momento adecuado para contactar con aquellos que dejaron atrás en la tierra? Las respuestas, si existen, siguen ocultas bajo las olas en compañía de lo que la familia Kitano se convirtió.